Hola a todos, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de este cómic Shaolin Cowboy de Geoff Darrow. Es la edición que acaba de salir para el Salón del Cómic de Norma Editorial, una edición de tamaño superior al habitual, con una encuadernación holandesa, tapa dura, y que incluye la primera miniserie del personaje que ya salió aquí por Planeta de Agostini en tapa blanda. La anterior edición salió con un número menos que esta, y bueno, y luego ya en casa comentaremos. Es un cómic con un dibujo espectacular, una narrativa cinemática maravillosa, y quizás se quede algo corto en cuestiones de guión, de profundidad, de trascendencia, pero es un cómic divertido, entretenido, que engancha. Pero vamos a hablar aquí de la edición en sí. Ya lo estáis viendo, papel estucado de buena calidad. Me pidieron el otro día que enseñara los lomos. Aquí tenemos. Y en cuanto a extras, pues quizá un poquillo, yo esperaba un poco más, porque lo que tiene son todas las portadas alternativas, algunas espectaculares. Mirad esta, a ver si la encuentro. Mirad esta, el dibujo de este cómic es increíble. Pero quizás se quede un poco corto en cuanto a textos, entrevistas, artículos. Bueno, esto es todo. Ahora, después de haberle visto, seguimos en casa. Hola a todos, ¿qué tal? Pues ya hemos visto en tienda la nueva edición que ha sacado Norma de esta obra, Shaolin Cowboy, y ahora vamos a hablar de la obra en sí, pero antes de eso vamos a poner un poco de contexto y hablar un poco de su autor, Geoff Darrow. Geoff Darrow, que es una anomalía o una excepción dentro del cómic americano, porque es un autor que, habiendo publicado poquísimo, es alguien que concita muchísimo respeto entre sus compañeros y que ha influenciado a muchos de estos. Darrow nació en el 55, o sea que ya tiene sus añitos, no es un jovenzuelo ni mucho menos, y desarrolló sus primeros años profesionales en Hanna-Barbera, ese estudio de animación mítico ya, donde trabajó en series como Super Amigos o Richie Rich, pero su vida cambió un día cuando en el rodaje de la película Tron, una película de culto de los 80, conoció a Moebius. A partir de ahí empezó a interesarse por el cómic mucho más, y ese encuentro propició que conociera más tarde a Frank Miller. Moebius le presentó, y juntos Miller y él crearon la historia Hard Boiled, que Norma Comics nos ha editado hace algunos meses, también en un formato grande similar a este que hemos visto antes en tienda. Una historia con un guión rutinario, nada especial y por supuesto nada a la altura de Miller, pero que sorprendió a todos con el pedazo de dibujo de Darrow, un dibujo muy detallista, un dibujo que hasta enfermizo en los detalles, que ha influenciado a muchos autores posteriores. Juan José Rip, el español, que dibuja para Valiant y para muchas otras series, también hizo, por ejemplo, Black Summer con Ellis, le debe mucho a Darrow. Después de esa serie Hardboiled, también con Miller hizo Big Guy and Rusty the Robot, que se convirtió en una serie de animación, y después básicamente desapareció del cómic. Hizo algunas cosas más, muchas portadas, colaboraciones en ilustraciones y tal, también en un juego de rol que se llamaba Underground, creo que era, pero básicamente desapareció porque estaba ya trabajando con los hermanos Wachowski en la trilogía de Matrix. Darrow tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las películas, y de hecho aparece como diseñador de conceptos de toda la trilogía. Su mano se ve sobre todo cuando Neo despierta en la primera película y abre los ojos y se encuentra en ese entorno alienígena extraño, y hay esa máquina que se acerca a él y que digamos que lo escanea. Pues esa máquina está sacada directamente de la mente de Darrow. Podéis verlo en el diseño, en la complejidad de ese diseño con tantos tubos, tuercas. Años después, ya en los 2000, volvió al cómic y creó esto, Shaolin Cowboy, del que yo voy a hablar en la edición de Planeta, una edición que se quedó aquí en este tomo. Parece ser que Norma va a publicar los 3 tomos que han salido en Estados Unidos de la serie. Originalmente era una serie que constaba solo de un tomo, de este, aunque Planeta aquí publicó un número menos, porque fue una serie con una edición bastante pausada. De hecho, entre algún número pasó más de un año. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues aquí lo que tenemos es una ida de olla surrealista con personajes muy locos y un dibujo impresionante. Ya veis,
Darrow aquí su estilo está condensado y concentrado en este cómic, un dibujo que no solo hay que quedarse con la capacidad que tiene para los detalles, sino para la narrativa. Una narrativa maravillosa en el diseño de página, cómo hace que el lector cómo guía la vista del lector entre viñetas y el movimiento. El movimiento, vamos a verlo más tarde. Vemos aquí nos presentan, no nos dicen nada de él. Es un mundo post-apocalíptico con toques western en el que un Shaolin Cowboy que ha sido expulsado de un templo recorre este mundo junto a su fiel mula parlante mientras esquiva a los cazadores de recompensa que quieren cobrar el dinero que han puesto por su cabeza. Aquí vemos la primera vez, nos lo presentan y no habla su caballo parlante y ya podéis ver los detalles que me refiero. No solo es el detalle de los personajes, sino las moscas en la cola del caballo. Aquí siempre ocurre algo en las viñetas, en la página. Esta especie de reptil pues es el que nos guía. Escucha un ruido y su movimiento, fijaos qué cinematográfico es, desde arriba, picados, contrapicados. Él nos guía hacia la acción que ocurre fuera de plano. Todo esto es puro cine, en la que se nos presenta antes de ver a los personajes. Vemos lo mortales que pueden ser, lo peligrosos, se libran de sus enemigos antes de siquiera que los veamos. Y con estas curiosidades que me gustan mucho. Aquí el reptil, la lagartija que nos ha guiado hasta aquí, está observando, pero llega una especie de pterodáctilo y se la lleva. Aquí es la primera vez que lo vemos y es un hombre de pocas palabras. Su mulo, su burro, lo habla por él. Estos diálogos del mulo son escritos por los Wachowski en este primer tomo y la verdad es que son muy locos y bastante surrealistas. Y conforme avanza la historia, pues nos encontramos esto. Nos encontramos que ha sido perseguido y por fin han atrapado todos los enemigos que ha hecho a lo largo de los años o los familiares de las víctimas que él ha tenido en sus enfrentamientos. Todos están aquí para ajustar cuentas. Y aquí Darrow aprovecha para hacer una escena, que esto está sacado de nuevo del cine. Esto sería, imaginaros, un largo traveling. Empieza por aquí y fijaos en los detalles de cada uno. Cada personaje tiene su propia vestimenta y dentro de esto tiene estos detallitos. Cada uno tiene sus tatuajes, Aquí hay un trabajo de chinos. Pero no solo los personajes en sí, sino fijaos, esto termina aquí, ¿vale? Y continúa exactamente aquí, de nuevo con un trabajo de chinos y de nuevo con muchas cosas que ocurren dentro de la viñeta pero fuera del primer plano. Este perro que se ha cargado, ha matado a esta serpiente, estos otros perros de aquí, todo aquí, fijaos en este personaje. Y continúa como si fuera, ya digo, un traveling de cine. Cada personaje tiene sus detalles. Fijaos en este, con los tatuajes y esa especie de cometa, pez, china, con este ratón colgando. Puedes pasarte literalmente horas mirando cada uno de los dibujos. Y la cosa continúa. Y continúa. Hasta que por fin empieza la acción. La acción, vemos al cowboy Shaolin, o el Shaolin Cowboy, enfrentándose a sus enemigos y que es el mejor en lo que hace, artes marciales, agilidad, dominio de las armas. Esto es lo que nos ofrece el cómic. No esperéis más. No hay un gran argumento, no hay una gran historia, no hay ni siquiera guión en el sentido de presentación, nudo, desenlace. Lo que tenemos aquí son diferentes personajes, a cual más surrealista, con situaciones de acción y peleas siempre, y una vez que termina una situación comienza otra. Aquí se enfrenta a los secuaces y de repente aparece el enemigo final, el enemigo que es el cangrejo, una especie de cangrejo nazi que quiere vengarse del Shaolin porque se comió a su familia en un restaurante de comida rápida. Aquí nos presenta al personaje, nos cuenta su historia.
vivía feliz con su familia en un acuario de estos. Llegó el Shaolin y había un día de coma todo lo que puedas por $5 y él se comió a todo. Él es el último superviviente de su familia y desde entonces lo persigue para enfrentarse a él y vencerle. Para estar en igualdad de condiciones estudió en un templo Shaolin, o sea, aquí el cangrejo fumando, contando la historia de cómo se convirtió en un monje Shaolin. Y surrealismo puro, pero el caso es que es divertido y funciona, aunque a mí estas cosas no suelen gustarme. Y por fin está en condiciones de presentarse ante el Shaolin Cowboy y vengarse. Una pelea, acción, muy buena narración, diálogos que son divertidos porque lo son, pero el caso es que una vez que terminas la historia, porque fijaos, aquí da el golpe definitivo, pues el cangrejo arrasa con todo, termina, esto sería una película, no sé, una película de acción bien hecha. Y cuando termina la historia, pues comienza otra que básicamente es lo mismo, van caminando por este desierto posapocalíptico y en este caso se encuentran unas especies de nuevo, con una gran narrativa, muchísimos detalles. En el dibujo, fijaos en esto, cada personaje y cada muerto tiene una postura, una ropa, todo. Aquí hay horas y horas de trabajo y puedes pasarte horas mirándolo. Pero aquí se encuentran una especie de, no sé, zombies que se enfrentan a él y todo el cómic es una pelea presentada primero en esta página inicial con diálogos de los Wachowski, muy divertido, y todo el cómic es una pelea muy bien narrada, muy bien arte secuencial en estado puro entre estos dos personajes. Y así continúa todo. Termina con los zombies y empezamos con una especie de rana, ¿no? Un lagarto gigante espectacular y una pelea en el interior de su estómago con un tiburón que es guiado por una cabeza decapitada y al que se enfrenta con una sierra mecánica empalada con una larga vara. Pues sí, esto es lo que hay. En fin, es un cómic que yo disfruto, pero no es de esos que vayas a leer muchas veces. Puedes quedarte un día, horas mirando las viñetas, porque en cada viñeta hay como detalles, como otras microhistorias, detallitos, pero que si buscas una historia sólida, un guión desarrollado, personajes, desarrollo de personajes, etc., aquí no lo vais a encontrar. Pero aún así, gráficamente, de lo mejor que se ha publicado últimamente en España. Y eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.